el botón de apagado porque quieren captar muchas cosas, ¿no? Pero a la vez también son un poco rebeldes y a la vez también em, estaba reiniciando. Ok, está bien. Em, y a la vez son niños que están aprendiendo las normas, ¿no? Están aprendiendo em, cómo comunicarse de forma efectiva. Y esto lo vamos a ver, por ejemplo, en las peleas, ¿no? En la agresión. Los niños de pronto no van a encontrar una forma civilizada, ¿no? Porque apenas están aprendiendo estas normas, para darse a entender lo que ellos quieren, ¿no? Entonces, pues estos niños van a empezar a aprender un montón de cosas y esta sería nuestra actividad, como tal teórica para la semana. Em, Vamos a ver una peli, les voy a encargar que vean una peli, que la verdad es que muchos yo creo que ya la han visto, pero es para ejemplificarla y para que en viernes hagamos una discusión, ¿no? Algo así parecido como lo que hicimos con la de Fragmentos de una mujer, pero pues van a tener otro sentido, ¿sale? Entonces, díganme si ya pueden ver mi pantalla, chicos. Sí, maestra. Sí, ya se ve. Ok, muchas gracias. Va que va. Entonces, vamos a comenzar con nuestra parte psicosocial en la segunda infancia, ¿sale? Ok. Y ya hemos visto lo que es lo psicosocial, ¿no? Tanto lo que engloba la parte psíquica, ¿no? Sobre todo destacando esta parte de la personalidad, ¿no? De lo que hace a un ser humano ser único, pero también lo social, puesto que somos seres humanos y los seres humanos necesitamos estar em, alrededor de otras personas, necesitamos convivir con otras, no nada más personas, sino también objetos. em, y convivir con ellos, ¿no? Entonces ya vimos que nuestro primer círculo donde se van a empezar a desenvolver estos pequeños, pues es en el seno materno, ¿no? Y le llamamos seno materno a los cuidadores primarios. Acuérdense que no precisamente tiene que ver con la madre biológica. Pueden haber otras figuras que sustenten esta parte, ¿no? Y que ya vimos que en la primera etapa los niños necesitan eh, mucha confianza, ¿no? Necesita primero ser atendidas sus necesidades, después tienen que empezar a tener esa confianza para saber si el mundo es un lugar hóspito, si es un lugar hostil, ¿no? Y vemos cómo va adaptándose ese temperamento junto con el carácter, eh, de acuerdo con las experiencias de vida, si es algo bueno, si es algo malo, si me gusta, si no me siento muy a gusto, si me tengo que cuidar, ¿no? De las cosas que hay afuera, ¿vale? En la segunda etapa vimos la confianza, ¿no? Eh, Ir desarrollando esta parte de si los niños realmente pueden hacer o no algo, si a través de la observación, a través también de la experiencia, ellos pueden aventurarse a realizar alguna actividad que quizá hayan observado en un adulto, ¿no? Ya lo habíamos visto, en un adulto, en otro niño, ¿no? Que sobre todo los niños que empiezan a socializar con otros niños tienen que ver con los que mandan a guarderías, instituciones, o también niños que convivan con niños que sean de su edad, ¿no? Por ejemplo, primitos o que tengan hermanos. Esta parte de los hermanos es súper importante porque ayuda mucho a los niños a ser compartidos, a generar más pronto esta empatía, ¿no? Ayer veíamos esta parte del egocentrismo y que el egocentrismo se va disipando un poco en la medida en la que los niños aprenden a convivir con otros niños, aprenden a reconocer las necesidades de otras personas, ¿no? En este caso como otros niños, y precisamente generar esta empatía, ¿no? Hoy vamos a hablar un poquito más sobre esa empatía. Pero como tal, entramos a la tercera etapa de lo que llama Erickson, la etapa de la iniciativa versus culpa.
¿vale? Esta etapa, acuérdense que la última, la de desconfianza, bueno, confianza, desconfianza, la vimos en hasta los 3 años aproximadamente, como del año a los 3 años. Ujú. Donde aparece esta etapa de los terribles no, dos, ¿no? Donde los niños empiezan a ser muy exploradores, ¿si se acuerdan? Pero también estos niños empiezan a ser muy cautelosos, ¿no? Porque también empiezan a aprender cómo es que se comportan los adultos. Entonces, si yo hago esto, ¿estará bien o estará mal? ¿No? Y acuérdense que ayer decíamos que los niños se van a generar muchísimas preguntas, ¿no? Son muy preguntones y van a ser muy imprudentes. Y vuelvo a lo mismo, porque están aprendiendo reglas sociales. Entonces, esto va a ocasionar que los niños de pronto no sepan controlar mucho sus impulsos. ¿Qué es un impulso? Eso que les incita a hacer algo, esté bien o esté mal, ¿no? Entonces, ¿qué dice Erickson sobre esta etapa? El niño gana iniciativa al ensayar nuevas actividades y no lo abruma la culpa. Ay, chicos. Híjole, me voy a tener que salir tantito porque alguien está tocando la puerta. No es literal. Ay, Derek. Bueno, ya, Hola, maestra. regreso. Es que no tengo prendido el otro. Hola, ¿qué tal? Hola, maestra. Qué milagra. ¿Cómo? Que una disculpa, maestra, le dije. ¿Qué me escuchó? Mm, mm, mm. No, más bien no te entendí. No me escuché que dijiste Ah, maestra. Ah, ok, va. No hay problema. Es que no tengo prendido la otra cosa, entonces me tenía que salir. Bueno, entonces decimos que este niño va a ganar iniciativa al ensayar nuevas actividades, ¿no? Y no lo va a abrumar la culpa. Eso sería lo esperado, ¿vale? Si se dan cuenta, en la etapa de la iniciativa, esto casi siempre tiene que ver con la virtud y la culpa, pues con la crisis, ¿no? Si no son cubiertas las necesidades de este niño. En esta etapa los niños van a empezar a equilibrar sus impulsos, ¿vale? Esos impulsos que les van a incitar a perseguir esas metas, esté bien o esté mal, ¿no? Y también tener ciertas reservas de hacerlo, de realmente si lo puedo hacer o no. Como por ejemplo, leía un texto que un niñito escribió de 4 años, ¿no? Y decía cosas que tienen que ver con que yo soy muy feliz, ¿no? Me dejan subir las escaleras a mí solo, puedo darle de comer a mis perritos, tengo responsabilidades y mis papás me felicitan por ello, ¿no? Y entonces te empiezas a dar cuenta que los niños ya, además de que tienen esas responsabilidades, también de pronto tienen ese impulso, ¿no? Porque también decía, a veces ayudo a mi mamá porque tiene muchas cosas que hacer. Ujú. Y la iniciativa no siempre tiene que ver con lo que tenemos estigmatizado como bueno, ¿vale? También es tener la iniciativa, por ejemplo, de iniciar un juego, de decirle a una persona que no, ¿no? De realizar cualquier otra actividad que sea nueva incluso para ellos, ¿no? Eh, y la crisis por la que se enfrentan estos niños es realmente si lo pueden hacer o no. Es decir, si una persona de pronto les da un mensaje de que algo no está bien o de que no deberían ser tan impulsivos, ¿no? Ojo con esta etapa. De pronto los niños empiezan a interpretar que el mundo no es un lugar muy bueno y entonces no tengo derecho a expresar realmente esta iniciativa que yo tengo y entonces me empiezo a inhibir, ¿no? Muchas personas a veces atraviesan por esta etapa, niños chiquitos sobre todo, y casi siempre coincide la parte en que los niños tienen impulsos, ¿no? Quieren realizar cosas, pero de pronto los padres, y ahorita vamos a ver la parte de la crianza, ¿no? De pronto los padres pueden llegar a ser un poco estrictos, muy disciplinados, ¿no? Y esto sobre todo, por ejemplo, se veía por ahí de los años 50, ¿no? Yo creo que desde los años mm,
por ahí de 1920, ¿no? Hasta como por los 60, incluso yo creo que todavía hasta los 80. Bueno, es que en los 80 hubo una oleada de rebeldía, ¿no? Pero ponle tú, todavía hasta los 60, ¿no? En donde los padres eran muy estrictos, ¿no? En este sentido de una crianza demasiado estricta, demasiado disciplinada. Y entonces, de pronto, si el niño tenía un impulso de hacer cosas, este, no era como muy bien visto, ¿no? Recuerdo, no sé si ustedes se acuerdan o han visto esta película del niño bueno, literalmente así se escribe, el niño del pijama de rayas, ¿no? No en un sentido del holocausto, ¿no? Sino en el sentido de que el niño estaba recibiendo clara información de que no tenía que, obviamente, convivir con personas que físicamente también fueran diferentes a él, pero el niño, no sé si se dan cuenta, no logra captar en dónde está la diferencia, ¿no? Incluso en esta parte, y me encanta ejemplificar esto porque no sé si recuerdan que en la parte en donde ve a un señor, ¿no? Afuera en su jardín recogiendo, me parece que eran papas o algo así, el niño le dice que es un granjero, ¿no? Y observa su forma de vestir y se le queda viendo, ¿no? Y para él se le hace extraño porque él está acostumbrado a que la gente con la que él convive, pues está en perfectas condiciones de vestimenta, ¿no? Muy pulcros, muy limpios, eh, incluso hasta formales, ¿no? Y se le queda viendo, le ve obviamente los zapatos sucios, ve que trae una especie de pijama, ¿no? Y lo observa y se le queda viendo y él dice que es un granjero, ¿no? ¿Y esto cómo hace la asociación? Pues por los libros que ha visto, ¿no? Y ahí encuentra cómo son los granjeros y él encuentra una asociación, ¿no? Acuérdense que, bueno, a ver, no sé si estoy caminando sobre mucho lodo. ¿Sí han visto esta película? ¿La mayoría? Yo sí, maestra, me gusta mucho. Ok, ok. ¿Alguien está totalmente perdido? ¿No me agarra el rollo? Yo no la he visto. Yo tampoco no la he visto. Pues sí, la Ok, he visto, dos. maestra. Ay, niños, pues se les va a quedar de tarea porque la verdad es que me gusta mucho esta Entonces yo no peli. la he visto. Me gusta mucho esta peli para ejemplificar, nada más que, ay, no, es que mire, si en el final yo sí soy así de, ay, no, ¿cómo crees, no? Pero bueno, la tarea era sobre otra peli, pero me parece ahorita el momento excelente para ejemplificarlo. Em, ¿Han visto esta película ay, ¿cómo se llama? La de los niños, la que hacen un club, la de Darla y Alfalfa y estos, ay, bueno, no me acuerdo. Entonces, esa era nuestra tarea para ver, y yo les decía, la También la mayoría, vemos, maestra. ¿también la ven? Ay, qué chido, me encanta su Esa, actitud. esa sí está chida, esa película. Esa sí está ¿Cómo se chida. llama? No me acuerdo, niños, ayúdenme, ¿cómo se llama? Ni yo me La acuerdo, de, pero pongan la a de la Darla y ya pequeña sé. pandilla, ¿no? No, pero no se llama así. A ver. Son pequeños traviesos, creo. Confundiendo. Ajá, creo que Pequeños Traviesos. No, ese es el de el cinco pequeños traviesos, ¿no? Ah, es la Ay, pandilla. Es la pandilla. Ajá, bueno, la intención de esta peli es ejemplificar la socialización en esta etapa, ¿no? Hasta los 6 años. Fíjense, yo tengo aquí como pequeños traviesos. La pandilla de los pequeños traviesos. Ajá, o bueno, en inglés es Little Rascals. Entonces, sí, como pequeños traviesos o pandilla, ¿no? Bueno, aún así voy a buscar las dos. Chicos, de verdad que aún así, si las dos la ven, ninguna es una pérdida, ¿no? Eh, el niño de pijama de rayas, exactamente. Yo de todos modos les voy a pasar los enlaces para que no haya
como tema en esta parte, ¿no? Entonces quiero seguir ejemplificando lo de el niño, ¿no? Del pijama de rayas. Eh, y entonces el niño, si se dan cuenta, no identifica dónde hay una diferencia, ¿no? Y el niño dice, híjole, pues es que yo lo veo igual, ¿no? Simplemente trae una pijama. Y entonces, en esta necesidad que el niño tiene de socializar, llega de repente, ¿no? O sea, era un niño explorador, ¿no? Que le gustaba buscar cosas, ¿no? Descubrir nuevos lugares y llega a un campo, ¿no? De concentración y encuentra a otro chiquito, ¿no? Eh, y de pronto él se hace la misma pregunta y dice, ¿por qué estás ahí, no? ¿Por qué estás en pijama? Y entonces, es muy doloroso, ¿no? Por esta parte en la que obviamente si tú contextualizas el tiempo, el momento en el que sucedió, mm, ¿te imaginas lo que puede estar sufriendo un niño que está siendo forzado a hacer algo que no quiere, en donde por supuesto las condiciones de vida no son las óptimas, ¿no? En ese campo únicamente existían hombres, ¿no? Y es que eran separados. O podían existir en un solo campo, pero estaban separados, ¿no? Las familias, los hombres de las mujeres, ¿no? Como pareja, como familia, estaban separados y este niño realmente no la estaba pasando bien, ¿no? Y encontró un lugar donde esconderse, ¿no? Bueno, ya no les voy a contar más a los que no lo han visto, pero em, el niño alemán, pues tenía esta iniciativa de hacer cosas, ¿no? Y de pronto, ¿qué le dicen todos? Pues sí puedes explorar, pero aquí en la casa, ¿no? O sea, no te vayas muy lejos. Este, su hermana le decía también, ¿no? O sea, ¿qué haces, no? Hasta lo veía así como un bichito raro. Y le decía, contrólate, ¿no? O sea, ya estás grande, ya no eres un bebé, y cosas por el estilo. Y te vas dando cuenta cómo los padres también van limitando mucho esta conducta del niño, ¿no? Y este niño puede empezar a generar cierto temor, ¿no? Y por eso surge la necesidad también de que el niño mienta, ¿no? Y lo vamos a ver el viernes, ¿no? ¿Por qué miente el niño? ¿Cómo es que tiene que ocultar cierta información? Acuérdense que ya por ahí de más cerca de los 5 años, 6 años, los niños ya tienen la capacidad de ocultar información o de mentir un poco mejor que antes, ¿no? A los 3 años, todavía como ya a los 4, no son muy buenos, ¿sale? Y sobre todo son menos buenos o son más malos cuando tienen que mentir sobre algo que ellos desconocen, ¿vale? Cuando alguien les pide que tengan que ocultar cierta información o cambiar las versiones o algo así, ¿no? Ahí es cuando más fallan. Antes, no, más bien después lo van haciendo un poco mejor, ¿va? Entonces, la virtud que en esta etapa se genera tiene que ver con la deliberación, con ese impulso de hacer las cosas por su propia cuenta, tener un propósito y objetivos. La crisis, si obviamente estos niños son reprendidos, regañados, no se les permite, ¿no? Por ejemplo, empiezan a inhibirse mucho, ¿no? A tener eh, temor, miedo, timidez acerca de si pueden o no realizar las cosas, ¿va? Bueno, acuérdense que esto es Erikson. Y también Freud habla sobre una etapa bien, bien importante de los pequeños, donde van a empezar a explorar otras cosas que tienen que ver con su cuerpo, ¿no? Con su cuerpo y con sus papás, ¿no? Ya decía Freud que sí, esta parte de la sexualidad, shalala, ¿no? Dice que esta etapa fálica va a abarcar también, igual que acá con Erickson, de los 3 a los 6 años, ¿vale? El niño se apega al padre del sexo opuesto. Es decir, normalmente los niños varones observan a la mamá y la quieren toda para ellos, ¿no? Y las niñas, lo contrario, con papá. ¿No? Si no están los padres biológicos, ocurre lo mismo con los cuidadores primarios, ¿vale? Existe una especie de apego al hombre que sea más cercano
y también a la mujer que sea más cercana, ¿vale? Si los cuidadores primarios son los abuelitos, ocurre lo mismo, ¿no? O sea, el niño con la abuelita, la niña con el abuelito, por ejemplo, ¿no? Dependiendo de cómo sea, pues, la dinámica familiar. Ujú. Y después se identifica con el padre del mismo sexo, ¿no? Esto sería como la parte correcta de la superación de esta etapa. Ajá. Ay, perdón. Y acá dice que va a surgir el super yo. ¿Recuerdan qué es el super yo? Sí, es como el que delimita las acciones del niño, como que le plantea lo que es más correcto. Ujú. Siempre yo les pongo em, esta analogía bien, bien sencilla del ángel y del diablito, ¿no? Entonces aquí el super yo tiene que ver con el angelito, ¿vale? El super yo es toda esta parte moral, lo socialmente aceptado, ¿no? De lo que sí está, lo que sí es correcto, tiene que ver con, digamos, una cajita donde te va a enseñar unos límites, ¿no? En donde tu conducta no debe salirse de esos límites, ¿no? Y eso también va a ir modulando tanto tus pensamientos como tu conducta, ¿vale? El ello tiene que ver más con los impulsos. Entonces, al decir que surge el super yo, ¿qué significa? Bueno, van a empezar a tener conciencia propia de lo que es correcto y lo que no lo es, ¿va? Acuérdense que el placer va brincando de ciertas zonas. Primero era la zona oral, después era la zona anal. No específicamente tiene que ver con el ano, con el recto. Acuérdense que también es con esfínteres y el esfínter también, por ejemplo, puede ser el de la uretra, para hacer pipí. Entonces, los niños van encontrando ese autocontrol. ¿Va que va? Surge lo que es el complejo, ¿no? De Edipo y de Electra, que me parece que ustedes ya lo saben, ¿no? Y que tiene que ver con esto, ¿no? Con el que se identifiquen, cuando lo superan, que se identifiquen de forma correcta con el padre de su propio sexo, ¿no? Ok. Bien, vamos a revisar algunos conceptos que son bien importantes para esta etapa y que pueden parecerse mucho entre ellos, ¿vale? Autoconcepto, autoestima y autodefinición, ¿sale? Esta sería básicamente la forma de diferenciarlos. Dice, el autoconcepto como tal es la imagen total de nuestros rasgos y capacidades. Es una construcción cognoscitiva, mental, pues, un sistema de representaciones descriptivas y evaluativas del yo. ¿Quién soy yo? Determina la manera en que nos sentimos con nosotros mismos y guía nuestras acciones. ¿Va que va? La autodefinición, en cambio, dice que es un conjunto de características que se utilizan para describirse a uno mismo. Por ejemplo, la diferencia básica en esto casi siempre lo podemos ver y es muy fácil de identificar cuando les preguntan, por ejemplo, ¿quién eres tú? O háblame de ti, ¿vale? Cuando la mayoría de los niños hablan sobre ellos mismos, están hablando de quiénes son, por ejemplo, dónde viven, cuántas personas hay en su familia, si tienen mascotas, si les gusta, qué actividades hace, a qué le gusta jugar, ¿no? Qué lleva puesto, ¿no? A lo mejor quizá puede hablar un poco de su estatura, de sus gustos, de lo que no le gusta, de los miedos que quizá pueda tener, a qué escuela va, etcétera, etcétera, ¿vale? Em, Ajá, y el autoestima es esta parte que tiene que ver también con un valor, pero sentimental hacia nuestra propia persona, ¿vale? Dice, es la parte evaluativa del autoconcepto, ¿vale? ¿Ya vieron cómo si hay una pequeña diferencia? El juicio que hacen los niños acerca de su valor general. Se basa en la capacidad cognoscitiva cada vez mayor para describirse y definirse a sí mismos. Sí tiene que ver también con una autodescripción, pero también con el qué tanto se valoran y cómo se evalúan a sí mismos,
¿vale? Y esto tiene que ver cuando ya empiezan a compararse, por ejemplo, con otros niños, ¿no? Por ejemplo, no soy tan alto como mi amigo Jason, ¿no? Pero, si me subo a un banquito, alcanzo la caja de galletas. ¿Te das cuenta? Y entonces ahí ya está dando un, pues una descripción de cómo vale él, ¿vale? Quizá no tengo esta característica, pero logro alcanzar ciertas cosas, ¿vale? De forma figurativa. Logro hacer otras cosas. O, por ejemplo, mis padres me han enseñado a ser buena persona. Entonces, siempre que veo a un niño llorar, me acerco y le pregunto si está bien. Ujú. Y entonces esto también tiene que ver con que quién es él, porque le han enseñado que eso es lo bueno, que eso es lo correcto, y entonces el mismo niño se está considerando bueno, ¿de acuerdo? Ahora vamos a empezar a ver ciertas diferencias en cuanto a género, ¿vale? Biológicamente hay diferentes teorías, ¿no? Y podemos ver muchísimas diferencias, ¿ok? En cuanto a la biología como tal, nuestra definición de sexo tiene que ver precisamente con estos, ¿no? Estos cromosomas. XX ya sabemos que es mujer, XY es un varón, biológicamente hablando, ¿sale? Ahora, la definición de género puede depender de muchas cosas, ¿vale? De la cultura, puede depender de lo que los padres consideran, puede depender también de cómo el niño aprende ciertas conductas y se identifica con un género. Tiene que ver también con gustos. Ujú. No precisamente tiene que ver con que todas las niñas tienen que tener estas características, ¿vale? Hay algunas características que casi siempre se presentan y que son rasgos en común. Sin embargo, no significa que sea una norma. Ujú. Entonces, eh, hay mucha discordancia que tiene que ver con que no, pero es que la biología dice esto y no hay que forzar a los niños a tener una perspectiva de género que los padres quieran, bla, 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 ¿vale? Pero también esta es una cuestión cultural, ¿de acuerdo? Cuando nace un niño, básicamente que tiene genitales de hombre, de varón, casi siempre se asocia con lo azul, con los cochecitos, con pues sí, carritos, con pelota, con yoyo, por ejemplo, videojuegos, por ejemplo, ¿no? E incluso antes de que, perdón, de que nazcan, la familia ya se prepara, ¿no? Y compra la cobijita azul o compra la cobijita de cochecitos, ¿no? O la cobijita de osos, pero azul o verde, ¿no? Para que sea unisex. Va que va. Entonces, no es muy común encontrar a una pareja de padres en donde tengan a un niño y le compren una cobija rosa. ¿Sí me explico? O que tenga muñecas, ¿no? O flores. Es menos común, ¿vale? Recientemente ha habido, por supuesto, una diferencia y que ahora ya es legalizado, pues los matrimonios del mismo sexo. Cuando esos matrimonios tienen hijos, sea adoptivos o sea de uno de los dos, no los forzan, ¿no? Es un poco más natural que ellos no forcen a sus hijos porque ya tienen la experiencia de que vienen de familias donde los forzaron a ser de una forma, a asumir roles de un género, y ahora ellos, pues, tienen que profesar esa ideología, ¿no? Entonces empiezan a dar precisamente indicaciones de que no te voy a forzar. O sea, al final tú vas a decidir, como esto que decidieron Angelina Jolie y Brad Pitt sobre su hija, ¿no? Y tú la ves y realmente parece un niño, ¿no? Y es que esa niña dice, o sea, cuando nació, bueno, no cuando nació,
en algún momento de su vida dijo, pues es que yo me siento niño, ¿no? O sea, yo soy una niña eh, físicamente, pero por dentro soy un niño, yo me siento como niño. Y entonces los padres le dieron esta autorización de expresar su identidad de la forma que más le plazca. Ujú. Y muchos pueden decir, no, pues está súper chido, ¿no? Otros, a lo mejor un poco más conservadores, van a decir, no, pues cómo es una niña, se ve bien ridícula, ¿no? ¿Cómo se les ocurre? Ya la deformaron. ¿Cómo le van a dar el permiso de que decida? Es una niña, no sabe de decisiones. Ajá. Va a distar mucho en cuanto precisamente mm, cómo es la cultura, cómo es la crianza, la ideología precisamente de los padres, también los niños, ¿no? Porque a veces, aunque están en una cultura, por ejemplo, tradicional, los padres son de una crianza también a lo mejor tradicional, en la escuela, ¿no? Y aún así, ellos no logran identificarse con alguno de estos géneros, ¿no? Y por esto es que ha surgido más un boom de todo este rollo de LGTBQ, bueno, no quiero como descartar alguno, pero pues son muchos, ¿no? Al final, no me lo sé todos, la verdad es que no conozco toda la comunidad, pero es una forma de ir defendiendo que cada quien puede adoptar la identidad que le plazca, ¿no? Que quiera. Y ahorita vamos a ver esto de la identidad. Ujú. Pero finalmente, en la parte biológica, los niños sí llegan a tener ciertas diferencias a las niñas y sobre todo lo vemos en las conductas, ¿de acuerdo? Eh, la biología dice que tiene que ver más con la parte de las hormonas, ¿no? Con la producción de testosterona, las niñas en este caso la producción de estrógenos, ¿no? La progesterona todavía no, pero los estrógenos, por ejemplo, y en general la constitución mental que tienen los niños, a diferencia de las niñas, pues es muy diferente, ¿no? Entonces, los biólogos siempre van a defender el por qué los niños se comportan de tal forma y el por qué las niñas también lo hacen, ¿vale? Algunas de las diferencias que vamos a ir encontrando es que las niñas siempre van a mostrar, bueno, no siempre, por supuesto que hablamos también de excepciones, ¿no? Puede haber que alguien no lo haga, pero en su mayoría dice que las niñas siempre van a tener o mostrar intereses más pasivos, ¿vale? Y eso tiene que ver con que sus juegos, por ejemplo, o las cosas que en general les llamen la atención, tienen que ver con cosas mucho más tranquilas y no con juegos tan activos como los chicos, ¿no? Por ejemplo, las niñas van a demostrar más interés por juegos que tienen que ver con la representación de la familia, de la crianza, por ejemplo, esto de los nenucos, ¿no? De que arrullan a los niños, de que visten a las Barbies, de que hacen cualquier actividad que normalmente está ligada a lo que hace mamá, ¿no? O lo que hacen las mujeres, lo que aprenden a cómo hacen las mujeres. A maquillarse, por ejemplo, a ponerse las zapatillas de mamá, ¿no? Sin embargo, también se ha encontrado que hay niños que de pronto tienen cierto interés hacia estas actividades, ¿no? Y de repente hay niños que están jugando con muñecas, hay niños que se ponen, por ejemplo, el vestido de mamá, ¿no? Que también se maquillan o que se ponen las zapatillas de mamá. Ujú. Y ya sabemos que antes esto era muy mal visto, ¿no? Incluso hasta los padres decían, no, ¿cómo crees? Lo llegaban a pegar, ¿no? O le decían, tú no eres, pues sin el afán de ofender, ¿no? Le decían, pues, cosas que pueden resultar ofensivas y se los quitaban, ¿no? Entonces, y los niños no lloran, y los niños no hacen esto, ¿no? Y los niños se comportan de tal forma. A diferencia también de las niñas, ¿no? Ay, eres una machorra, que está jugando con la pelota, ¿no? O que está jugando con los carritos, con el yoyo, con los juguetes juguetes y juegos, ¿no? Que están normalmente asociados con el sexo opuesto, ¿vale? Bueno, regresando a las conductas que llegan a ser en su mayoría de las niñas llegan a ser mucho más afectivas, ¿no? Que los niños. No significa que los niños no lo sean,
¿no? Pero en su mayoría, si vemos el grueso de población de niñas, tienden a ser más afectivas que los chicos, más emocionales. Las niñas tienden a moderar muchísimo más su conducta que los niños. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos de esta parte? De que de pronto para los niños tiene que empezar a ir modulando su conducta y a controlarse, ¿no? A controlar esos impulsos. Entonces, las niñas tienden a moderarse un poco más. Las niñas tienden a ser más obedientes, ¿no? Más comprensivas. También tienden a poner mucho más fácil atención. Se ha comprobado que en los niños tiende a brincar mucho más rápido y por más tiempo, perdón, por menos tiempo su atención. Entonces pueden prestar atención a un estímulo, algo que les llame la atención y no pasan ni 2 minutos y ya están atentos a otra cosa, ¿vale? En su mayoría eso pasa. Sin embargo, sabemos que hay diferencias de persona a persona. Ujú. Las niñas están calificadas como que han hecho mejor trabajo en cuanto a tareas verbales. Ujú. Las niñas son empáticas, ¿no? Las niñas son más obedientes, ya decía, y tienden a ser más asertivas, ¿vale? Más fácilmente. En cambio, los niños tienden a ser más desinhibidos, ¿no? Tienden a ser un poco más agresivos en sus juegos, ajá, más activos, les llama más la atención los deportes, ujú. Son mejores en tareas que tienen que ver con poner en práctica alguna habilidad espacial, ¿no? Sobre el ubicarse en algún lugar. Tienden a tener mejores calificaciones en problemas matemáticos, por ejemplo. Los niños son más veloces, ujú, un poco más descontrolados, les cuesta más trabajo inhibir su conducta. eh, Tienden a ser un poco más desobedientes, son más competitivos y e impulsivos. ¿Sale? Ok. ¿Dudas hasta el momento? No, maestra, todo bien. ¿Todo bien? Todo bien, maestra. Ujú. Ok. Ujú. Entonces, de pronto sí encontramos algunas diferencias. Y antes de que pasemos a esto, quiero hablar algo de identidad de género. Si bien es cierto que en la actualidad, en este siglo que ahora vivimos, existe ya mucha información acerca de no forzar, por ejemplo, a los niños a que tengan que desempeñar un rol, ¿no? De género, salvo algunas personas que todavía tengan como ciertas creencias, pues, si ustedes quieren arraigadas, si ustedes quieren arcaicas, ¿no? Tradicionales, como le quieran llamar, pero que al final del día van guiando la conducta. Ujú. De pronto para nosotros, para algunas personas, suele ser un poco confuso, ¿no? Tratar de entender el cómo una persona se identifica o no con algún rol, ¿no? Por ejemplo, que a un niño se le permite escoger su ropa y que un niño varón se vista con, pues, una ropa que normalmente creeríamos que es de niña, ¿no? Por ejemplo, una falda, ropa rosa, este, no sé, guarachitos de niña, ¿no? O ponerse un moño. Ujú. Eh, pero hay un tema que es bien importante y no sé si han escuchado hablar sobre esto, que es precisamente la identidad de género. El género va más allá de hombre-mujer. Ujú. Tiene que ver también con el cómo te identificas tú. Básicamente, quién eres, ¿no? ¿Cómo te sientes tú? Hay un tema por ahí muy, muy delicado, ¿no? Que todavía no se ha llegado como a un consenso. Las opiniones distan mucho, ¿no? Algunas personas pueden estar a favor, otras pueden estar en contra. Y la mayoría de las personas están a favor, digo, ahorita, en este momento, en este siglo, ¿no? A estas alturas del 2021, muchas personas dicen, pues sí, no tiene nada de malo, ¿no? Si el niño quiere jugar con muñecas, pues que juegue muñecas. Pero, por ejemplo,
en esta parte en que permiten que algunos niños decidan sobre cosas, sobre temas un poco más complejos que ellos incluso todavía no tienen la capacidad de comprender, como por ejemplo el que un niño diga, este ejemplo que yo les decía de la hija de Angelina Jolie, ¿no? Y dice, pues es que yo no me siento niña, ¿no? O sea, yo soy un niño. Y entonces le permitieron decidir él cómo quería expresar su identidad. Y entonces, pareciera que todo es miel sobre hojuelas para algunas personas y dicen, pues sí, cada quien, ¿no? Su rollo, mientras no, pues no dañen a otra persona, pues al final que hagan lo que quieran, ¿no? Pero surgió un tema bien delicado y que tiene que ver con el que adultos incluso, o adolescentes y ya adultos jóvenes o adultos más mayores, empiezan a definirse de formas extrañas. Ujú. Y con extraños me refiero con que de repente dicen, es que yo me siento un gato, ¿no? Y yo soy un gato. Y yo me siento un unicornio, ¿no? Yo la verdad es que me siento caballo, ¿no? O sea, hasta suena gracioso. No es con el afán de ofender a nadie, ¿no? Pero puede resultar un poco em, extrañas estas concepciones que la gente puede llegar a tener sobre su persona. Principalmente lo que dice la psicología es que tuvieron algún desequilibrio en el momento en el que empiezan a adquirir esta identidad de género, ¿no? Ya vimos en qué momento empieza, ¿vale? Aproximadamente por los 3 años, ahí, ¿no? Ahí empieza el cómo se define. Y entonces de repente hay gente que decide, ¿no? Que yo me siento un niño. Hubo un caso, y seguramente alguno de ustedes lo conoce, hubo un caso de un señor de 50 y no sé cuántos años, o 60 y algo, o sea, ya un señor grande, ¿no? Un señor maduro, un señor de edad, que de repente dijo, es que yo no me siento como yo soy, ¿no? Yo me siento una niña de 6 años. Y entonces tú te quedas así como, ¿ah? O sea, yo la verdad es que sí me saqué de donde yo dije, ¿cómo? O sea, cuando leí esta nota, ¿no? Y sí, ¿no? Y decía, es que yo me siento una niña. Y entonces renunció a su trabajo, renunció a su familia, tenía hijos, tenía esposa, renunció y dijo, es que yo nunca me he considerado un hombre y mucho menos un adulto. Yo soy una niña y quiero hacer valer mi derecho a decidir mi identidad, ¿no? No me acuerdo en qué país fue. Y entonces le dijeron, pues va, órale, ¿a quién puede afectar, no? Con eso. ¿Te sientes niña? Pues órale. Y entonces es un señor, o sea, imagínenselo, ¿no? Es un señor, pues alto, ya está calvo, ¿no? Eh, Creo que hasta tiene sobrepeso y la verdad es que sí causa mm, pues una confusión mental, ¿no? Y entonces este señor dijo, pues yo me siento tal, tal, tal. Y entonces, ¿qué creen que pasó? Una familia lo adoptó. O sea, realmente hubo alguien que lo adoptó. Y entonces lo mandan a la escuela y convive con niños, ¿no? Convive con niños, todo este rollo, obviamente, y básicamente hace todo lo que la identidad de género tradicional te daría para el cómo se tiene que comportar una niña, ¿no? Y entonces le ponen vestidos, le ponen medias, le ponen, que chanclitas, ¿no? Moños. Ujú. Y entonces, sí, no sé si me están agarrando un poco ahí como a lo que quiero llegar. Lejos de que esto sea un derecho, empieza a causar confusión. Ajá. Y entonces, yo no sé, sobre todo los que son padres, les digo, repito, yo no soy madre, no tengo hijos, pero a mí, honestamente, se los digo abiertamente, a mí sí me preocuparía que, por ejemplo, una de mis hijas, suponiendo, ¿no? Que yo tengo una hija, de pronto tuviera una amiguita que es un señor de 60 años que se cree niña. O sea, a mí nada ni nadie me asegura que este señor tenga otras intenciones. Y el por qué necesita convivir con niños. No sé, la verdad es que quizá también yo soy un poco desconfiada.
Y claro que probablemente algunas personas estén en contra y digan, no, pues es que tiene todo el derecho, ¿no? De sentirse, si se quiere sentir gato, si se quiere sentir niña, si se quiere sentir caballo, ¿no? Pero la verdad es que yo pienso que tanto puede ser algo muy benéfico, ¿no? Sobre todo para la persona si es que sus intenciones son genuinas, pero también puede ser algo que cause cierta desconfianza, ¿no? Y que de pronto digan, bueno, es que vamos a hacer una pijamada, ¿no? Con las amiguitas. Y que este señor esté aquí. No sé, la verdad es que sí, no sé si me estoy explicando. Entonces, en este rollo de la identidad de género, también implica ciertas cosas que causan como mucho ruido mental, ¿no? Y entonces, en esta cuestión, se ha dado mucho y mucho más fácil el abuso sexual hacia los niños, ¿vale? Incluso existe un grupo que me parece que se llama MAP, ¿no? Que pues básicamente es pues abuso sexual a niños, ¿no? Y que tiene que ver con a niños, a niñas, niños, bueno, dependiendo del gusto del cliente, ¿no? Y se da mucho la prostitución, la pornografía y el uso en general de niños para explotación sexual. Entonces, repito, tanto puede tener pues sus ventajas, ¿no? Y sobre todo yo veo que las ventajas pueden ser individuales, pero quizá también puede haber por ahí unos pequeños rasgos de desventajas. Entonces, pues no sé, es un tema abierto. Yo les digo, a lo mejor alguien no va a estar de acuerdo conmigo y está en todo su derecho, pero la verdad es que yo sí encuentro también ciertas desventajas, ¿no? Eh, Sé que también no es una buena idea forzar a los niños a que tú eres niño y tienes que vestirte de azul, y tú eres niña y tú tienes que ponerte coletas y ponerte vestido. Ajá. Pero también ir conociendo a los hijos, bueno, qué cosas les gustan, qué cosas no les gustan, y pues sí también ir respetando una parte de sus decisiones, pero acuérdense que todavía a esta edad los niños no tienen esta capacidad de tomar decisiones certeras, ¿vale? Su juicio todavía no está desarrollado. Y entonces uy, el dejarlos que decidan cosas que son pues importantes, como ciertas decisiones que también son delicadas, ¿no? Puede llegar a ser un tema pues muy, muy rasposo, ¿no? Muy espinoso. Por ahí escuché algunos micrófonos, no sé si alguien quiera comentar algo. ¿No? Bueno, ahí les dejo la espinita para que a ver si algo ocasiona esto. ¿Acá? Bueno. Ahora vamos a pasar a la parte del juego, ¿sale? Algo que es bien importante con los niños y que recuerdan que ayer estábamos hablando de que el juego también es una forma de ir modulando esta conciencia de lo que es el mundo, ¿no? Hay diferentes tipos de juego, ahorita los vamos a ver, pero primero vamos a hablar sobre el propósito general que tiene el juego en los niños, ¿sale? Dice. Permite a los niños involucrarse con el mundo que los rodea, usar la imaginación, descubrir formas flexibles de usar objetos y resolver en general problemas. Prepararse para los roles que desempeñarán en la adultez, ¿vale? Y esto lo dice un libro, no lo digo yo. Contribuye a desarrollar todos los dominios del desarrollo, estimular los sentidos, ejercitar los músculos, coordinar su visión, ¿no? También con su movimiento, acuérdense de esta parte de la motricidad gruesa y la motricidad fina. Obtienen dominio sobre su cuerpo, pero también yo pienso que van obteniendo este dominio sobre su espacio, ¿no? Aprenden a tomar decisiones y adquieren también nuevas habilidades, ¿no? Entonces, son muchas las ventajas que tienen los niños a través de estas actividades, ¿vale?
Acuérdense que siempre, bueno, ahorita ellos están en una etapa en la que van a empezar a aprender sobre su mundo. Ajá. Y que no nada más la realidad que puede resultar difícil para ellos, la juegan, ¿no? O la verbalizan. Se recuerda que ayer en la parte del lenguaje veíamos que muchos niños utilizaban esta habla o este habla personal o individual, y a veces no es con fines de comunicar, sino es para elaborar cosas que pueden resultar un poco complicadas de comprender para ellos, ¿no? Y que no tienen siempre que ver con cosas delicadas, sino que en general para ellos resulta un poco confuso comprender algunas cosas, ¿no? ¿Por qué mis papás se besan, ¿no? Hasta hacen cara de, ugh, guácala, ¿no? Porque los adolescentes se andan ahí manoseando, ¿no? Ugh, guácala, yo nunca voy a tener una novia, ¿no? ¿Le identifican? Entonces, todas estas cosas para los niños llegan a ser nuevas y entonces esto resulta muy importante porque a través del juego lo pueden elaborar. Ujú. Sobre todo en el juego que es de roles o de identidades. Ujú. Ahora vamos a ver los tipos de juego, ¿sale? El juego funcional es a lo que nosotros llamaríamos locomotor. Casi siempre tiene que ver con la motricidad gruesa. Ujú. Consiste en la práctica repetida de movimientos de los músculos largos. Ya sabemos que los músculos largos son aquellos que van definiendo también la motricidad gruesa, ¿vale? Juegos que tienen que ver con correr, con brincar, con girar, ¿no? Sobre su propio cuerpo, con nadar, con patinar, por ejemplo, ¿no? Tener el control de una bici, tener en general el control sobre su cuerpo, ¿no? Eh, y que también lo pueden hacer no solamente solos, sino jugando también con otros niños, ¿no? Sobre todo esto les ayuda mucho a tener coordinación sobre su cuerpo, saber sus capacidades, sus límites también, e ir definiendo algunas habilidades como flexibilidad, ¿no? Velocidad, por ejemplo, capacidades como el que algún niño pueda brincar más alto, otro niño no tanto, pero aún así lo intenta. Ujú. El juego constructivo casi siempre tiene que ver con objetos para construcción, ¿no? Como estos que son como de cubitos, no sé cómo se llaman, como para torres. Son como figuras que pueden tener diferentes formas, cubos, rectángulos, triángulos, ¿no? Y tienen como circulitos, ¿no? Y que es precisamente se utilizan para embonar con otros. Entonces, o por ejemplo, como los Legos, ¿no? Esto también ayuda mucho en ambas motricidades, tanto en la motricidad gruesa como en la motricidad fina, ¿vale? El uso de juguetes u objetos o materiales para construir algo. Ujú. El juego dramático, ¿no? Que tiene que ver con la simulación, el uso de la fantasía también y que es totalmente imaginativo, ¿vale? Implica el uso de objetos, ¿no? Acciones o papeles imaginarios, ¿no? El desempeñar también algún rol que ellos hayan visto. Se basa en la función simbólica, ¿no? Ayer veíamos lo de la función simbólica. Por ejemplo, algunos niños, no sé, niñas, representan lo que hacen sus padres, ¿no? Si se identifican con su madre y su madre es una ama de casa, ¿qué creen que vaya a hacer? Normalmente va a tomar un rol que tenga que ver con actividades de ama de casa, ¿no? Ya les decía que las niñas tienden a seguir un poco más, pues, estas actividades pasivas, ¿no? En casa. Que barrer, que cocinar, que el cuidado, ¿no? De los niños, el tener su nenuco, el arrullar a su muñeco, ¿no? Porque imitan las actividades que ven de sus cuidadores. Ajá. En cambio, los niños
tienden también a repetir conductas, sobre todo de papá, ¿no? Que tomar el portafolio, hacer como que manejan un coche, ¿no? Por ejemplo, sentarse a ver la televisión, ¿no? Incluso los niños llegan a ser un poco más, em, ¿cómo se dice? Pues es que no quiero decir egoístas porque eso ya es un juicio de valor, pero es más fácil que las niñas se adapten a los juegos de los niños que los niños a los de las niñas. Entonces, normalmente, digo, es muy raro que un niño llegue a sentirse cómodo con el jugar con un grupo de niñas. Es más fácil que una niña se adapte a un grupo de niños, ¿no? Y luego vemos allá a las niñas jugando que a las canicas, que a los cochecitos o a correr, ¿no? Por ejemplo, cosas por el estilo. Claro que hay niños que por supuesto logran adaptarse a juegos de niñas, pero es un poco más complicado, sobre todo porque las niñas también llegan a ser un poco, pues, ¿qué se llama? Discriminatorias, discriminadoras. Am, Porque quizá una sí puede estar de acuerdo, pero casi siempre cuando juegan en grupos, muchas de las niñas, y esto lo vemos en la película, ¿no? Que vamos a ver, la de La Pandilla, ¿no? Las niñas hasta son así como de, ugh, niños, ¿no? Y luego los niños también hacen lo mismo, ugh, niñas, ¿no? Pero los niños pueden también llegar a ceder, ¿no? De ambas partes. Ajá. Y por último encontramos el juego formal, ¿vale? Esos juegos que tienen que ver con seguir reglas. Ajá, juegos que tienen sanciones, juegos que están organizados y que también tienen procesos, ¿no? Como el cómo son las escondidillas. Pues de ley sabemos que una regla es taparte los ojos, ¿no? No tienes que ver porque el fin último es precisamente buscar a los demás y contar, ¿no? El juego, por ejemplo, de el avioncito. Tienes que brincar en un solo pie. Si lo haces con los dos, pues pierdes, ¿no? El juego de los atrapados, el juego de los encantados, el juego a lo mejor de representación del béisbol, del básquetbol, de fútbol. Ujú. Entonces, vamos a ir viendo cómo estos niños también van introduciendo las reglas sociales en sus juegos. Y esa es una forma súper importante y fácil en que los niños van introduciendo también en sus cerebros, en su mente, cómo tienen que irse comportando. Hay muchos niños que son muy competitivos, muy competitivos. Ujú. Y no es malo, pero también tiene que empezar a regularse. ¿Cómo se van regulando esos niños que son muy competitivos? A través de la socialización, ¿vale? Cuando llegan a ser o a haber niños que son muy dominantes, por ejemplo, que a pesar de competitivos llegan a ser muy dominantes, ¿no? Y es de, no sé, vamos a jugar que a los atrapados, ¿no? Pero el niño siempre quiere imponer sus reglas, ¿no? Obviamente a conveniencia. Bueno, ¿cómo se logra eso? Con otros niños, ¿no? Ya les decía que con la socialización. No, pues es que eso no está bien, bla, bla, bla. Pero si muchas veces ese niño llega a ser también muy dominante, repito, una de las formas más fáciles de intervención es de otros adultos que observen estos juegos, ¿no? Y que también le ayuden a ir modulando su conducta, porque si eso no pasa, si no existe pues una intervención, ¿no? Donde pueda haber una corrección. Estos niños crecen con la idea y normalmente se vuelven adultos muy competitivos, se vuelven adultos que quieren hacer su voluntad, ¿no? A fuerza y sobre cualquier cosa, y se vuelven adultos muy egoístas. Ajá. Ahorita vamos a ver otras conductas que son importantes en esta etapa y que tienen que ver también con el altruismo. Papalia lo describe como la conducta prosocial, ¿vale? Que tiene que ver con incluir conductas que también sean de interés o ganar, no nada más el egoísmo de solo yo, solo yo, solo yo gano. Ujú. Cosa que también es bien importante, ¿no? Porque les digo, esto ayuda a modular la conducta adulta, porque en un futuro estos niños precisamente van creciendo con la idea de que pues el mundo es mío, ¿no? Y si te quieres adaptar y si no, no. Ujú.
Y entonces, imagínense que a un niño que crece de esa forma se le da tantito poder. ¿Cómo es que crecen? Bueno, los estilos de crianza, ¿sale? Este estilo, que acá dice democrático, también es conocido como autoritativo. Aquí está, autoritativo. ¿Vale? Entonces aquí puede ser autoritativo o democrático. Y ahorita lo vamos a ir revisando cada uno. ¿Sale? Ustedes pueden ir identificando también qué estilo de crianza tuvieron en sus casas, ¿no? El primero, el autoritario, y es el que al que yo hacía referencia sobre hace pues algunas décadas, ¿no? Tiene que ver con poner el hincapié en el control, ¿vale? Los padres hacia los hijos tienen mucho control. La obediencia es incondicional, es decir, tú me tienes que obedecer porque soy tu padre y porque yo lo digo, ¿no? O porque soy tu madre y porque así deben ser las cosas, porque tú no puedes opinar. Yo soy el que sé. Ujú. Hace uso de castigos, pueden ser demasiado severos los padres. eh, en general son menos cálidos hacia los hijos, tienen más incapacidad y dificultad para expresar sus emociones con sus hijos, ujú, de ser afectivos, de, por ejemplo, darles un abrazo, de decirles estoy muy orgulloso de ti, te amo, pase lo que pase, siempre vas a contar con mi apoyo, ese tipo de cosas, ¿sale? Los hijos suelen estar más descontentos, ujú. Pueden crecer como niños muy temerosos, retraídos, desconfiados del mundo, ujú, en general, y son sumamente apegados a las reglas, ¿vale? Entonces, cuando le dicen, ay, no, pues vámonos de pinta, ¿no? Creo que ya ni se usa ese término. Pero vámonos, hay que escaparnos, hoy no hay que entrar a la clase o lo que sea. Hay algunas personas que entran en mucho conflicto y no precisamente que tenga que ver con el que realmente quiero aprender o quiero entrar a la clase, sino porque hay algo en su interior que les dice, no lo hagas, está mal. En esta parte del super yo la tienen muy, muy controlada. Entonces, el super yo es como más grande que en otra psique de otra persona. Entonces, muy difícilmente se van a permitir ciertas diversiones, porque en su interior es yo tengo que esforzarme por ganarme las cosas. Entonces, no debo hacer esto porque si lo hago voy a ser una mala persona, porque si lo hago, se puede enterar mi papá, ¿no? O porque si lo hago, mi mamá, no sé, que un día viene y pregunta por mis asistencias, ¿sí me explico? Entonces, llegan a ser niños que tengan demasiada confianza, desconfianza sobre el mundo y que crezcan muy temerosos. Hace no mucho vi por ahí una imagen en redes donde decía que ser un padre muy controlador no hacía que tus hijos fueran obedientes, sino hacía que tus hijos crecieran con muchos temores. Y es cierto, ¿no? Aquí vemos, respecto a esta definición, que este estilo autoritario, el apoyo es muy bajo, ¿no? El afecto, las demostraciones, por ejemplo, afectivas, emocionales, son muy bajas, son muy pocas. Ajá. Pero la disciplina y sobre todo que tenga que ver con castigos enérgicos son muy altos, ¿vale? Entonces, estos niños al final desarrollan mucha desconfianza sobre sí mismos. Pueden ser niños también que crezcan con baja autoestima, niños muy tímidos y que pocas veces demuestren su iniciativa, ¿vale? Y entonces vemos cómo precisamente esta etapa de Erikson se ve afectada por un estilo de crianza autoritario, ¿vale? Porque la iniciativa que los niños lleguen a tener va a ser muy disminuida por la intervención de los padres. Ujú. Eh, Ahora vemos el estilo de crianza autoritativa o lo que sería el democrático, ¿vale? Dice, eh, en este estilo, a los padres les interesa la individualidad de los niños, ujú, pero presta atención en las restricciones sociales.
¿vale? Son padres que son cariñosos, muestran aceptación, ¿no? Hacia sus hijos, exigen también buena conducta y se mantienen firmes para que se lleven a cabo las normas. Es decir, si un niño se porta mal, por supuesto que van a haber consecuencias, ¿no? A lo mejor un castigo, a lo mejor alguna restricción, pero son padres que también muestran su apoyo, su afecto hacia los niños, ¿vale? Acá dice que la disciplina es una parte que es importante para este estilo, pero también el apoyo, ¿de acuerdo? Ahora vemos el estilo permisivo. Dice, da prioridad a la autoexpresión, en este caso del niño, y que también a que solito se regule. Ajá, son padres que exigen poco, tienden a dar muchas explicaciones a los niños. Es como, mira, no te puedo comprar esto porque no traje dinero. No, pero yo lo quiero, ¿no? Sí, mi hijo, pero mira, son 2 pesos, no me alcanza. No, pero es que no me importa, y hacen el berrinche, ¿no? Mira, vamos por los otros 2 pesos, ¿no? Para comprarte tu yogur. Ujú. Y en este caso, los padres van a involucrar constantemente a los hijos, aunque sean muy pequeños, para tomar ciertas decisiones, ¿sale? Son padres que tienden a ser demasiado cálidos y afectivos con los hijos, ¿vale? Entonces vemos que hay muy poca disciplina en este estilo de crianza, pero el apoyo es muy alto. Entonces, llegan a ser niños muy berrinchudos, llegan a ser niños sumamente desobedientes, llegan a ser niños incluso que crezcan pues con esta idea de que el mundo es suyo y que al final si hago un berrinche, al final si yo me enojo, yo sé que mis padres pues me van a apoyar, ¿no? Porque a ellos son los que tienen miedo de perderme a mí, no yo a ellos. Ujú. Y finalmente, el estilo negligente, ¿vale? En el estilo negligente se concentran más en sus propias necesidades, los padres, y tienden a descuidar demasiado a los niños, ¿vale? Vemos que hay muy poca disciplina y hay muy poco apoyo. Básicamente es ignorarlos, ¿vale? Son niños que crecen con muchas deficiencias, muchas deficiencias, niños que crecen con muchos temores, con mucha desconfianza del mundo, porque saben que no es un lugar cálido, saben que no es un lugar donde se pueda confiar y donde muy difícilmente alguien puede atender tus necesidades. Ujú. ¿Ya identificaron su estilo de crianza? Y uno que se está dando mucho en la última década, ¿no? Y en la actualidad, es este. Y entonces este es el que desarrolla el síndrome del niño emperador. El síndrome del niño emperador, pues es este donde dejan a los niños decidir muchas cosas, ¿no? Bueno, y finalmente vamos a ver la conducta prosocial, el altruismo, la agresión también en los niños y finalmente el miedo. ¿Ok? Bien, la conducta prosocial es esta parte que yo les decía en donde los niños prestan atención a las necesidades también de otros niños. Esto siempre tiene que ver con la socialización, ¿vale? Es más fácil que un niño desarrolle esta conducta, por ejemplo, cuando tiene otros niños a su alrededor. Es un poco más complicado, resulta más complicado para hijos únicos o hijos primogénitos. Ujú. Que en la medida en la que van creciendo solos y tienen más limitaciones para socializar con otros niños, tienden a ser un poco más individualistas, ¿vale? Y siempre van a buscar la forma de hacer las cosas a su modo. Entonces, es más sencillo que un niño que viva entre hermanos o que crezca, por ejemplo, con primitos o que tenga esta posibilidad de socializar constantemente con otros niños, presta atención a las necesidades de los otros, ¿no? Esta conducta prosocial vista como la actividad voluntaria, ¿no? De los niños con el propósito de ayudar a otro, ¿no? Por ejemplo, si ve que un niño está preocupado, está triste, está enojado, ¿no? Los niños tienden a prestar mucha atención a la reacción de otros niños, ¿no? Eh, los niños desde los 3 años perfectamente pueden identificar un rostro triste,
un rostro enojado. Entonces, sí saben cuando el padre, por ejemplo, se enojó porque hizo algo malo, ¿no? Saben que su hermanito está triste porque le negaron la galleta, porque se portó mal, ¿no? O sabe cuando su mamá está feliz porque, pues no sé, tuvo a lo mejor algún logro en el trabajo, ¿vale? Entonces los niños saben identificar también la configuración gesticular de las emociones. Y es más fácil que si los niños empiezan a identificar estas emociones y las puedan reproducir. Entonces, esto también es fomentado en la familia. Si en la familia se fomentan estos valores de ayuda a la persona que tú veas que a lo mejor está necesitada, si tú ves que un niño está llorando, tú lo puedes abrazar, tú le puedes preguntar, ¿no? Cómo se sienten, qué lo puedes ayudar, etcétera, etcétera. Ujú. Entonces, esta conducta se va a ver influenciada por padres que también son prosociales, que se preocupan por otras personas genuinamente. Cuando están en un ambiente con hermanos, también es una cuestión cultural. Por ejemplo, hay algunas culturas en donde destacan demasiado los logros individuales y tienden a ser personas muy individualistas, ¿no? No fomentan demasiado el trabajo en equipo. Por ejemplo, en China. ¿No? En China es muy importante que los niños obtengan las cosas por sí mismos. No es muy común el trabajo en equipo, pero claro que lo logran con disciplina, ¿vale? Es más importante que una persona logre las cosas por sí solas a que lo logre con ayuda de otras. Cuando tienen que hacerlo con otras personas es por una obligación, no porque realmente lo quieran hacer, ¿no? Y en este caso los padres no reprenden a través de golpes o ya no te quiero, ¿no? Verbalizaciones, sino con caras de decepción. Los niños saben qué es lo que se espera de ellos y entonces logran identificar estas características y ajustar su conducta a lo que se espera de ellos. Ujú. Eh, es más fácil que eso también se dé en culturas o en lugares donde hayan responsabilidades, donde los niños también tengan responsabilidades y haya una distribución de actividades, ¿no? Por ejemplo, en ciertas culturas no civilizadas o lo que consideraríamos no civilizado, tienden a ser niños muy colaborativos y que si ven que una persona está haciendo algo, siempre la ayuda, ¿no? Como Heidi, ¿no? Con su abuelito. Y fomenta esta parte de colaboración en el grupo. La agresión en los niños, yo les decía que no precisamente tiene que ver con que quieran dañar a otra persona. Muchas de las veces y al principio tiene que ver con el que no saben pedir las cosas en un principio, ¿no? Están aprendiendo estas conductas de socialización, de civilización, y entonces puede resultar un poco complicado que ellos entiendan que simplemente con que yo diga, ¿me prestas el dinosaurio, por favor? ¿No? Y que el otro niño también ceda. Entonces, sea un ganar-ganar, ¿no? Y entonces al principio se pueden enojar y entonces como quieren el objeto, dan a demostrar pues este impulso, ¿no? Entonces dice que es el uso de la fuerza para obtener algún estímulo, ya sea, por ejemplo, un juguete o sea algo social, ¿no? Como incluirlos en algún juego, ¿no? Recibir afecto de alguno de sus padres, etcétera, etcétera. Dice que al principio tienen una carencia de habilidades verbales para solicitar lo que necesitan. Con el paso del tiempo, estos berrinches empiezan a disminuir, ¿vale? No lo hacen con la intención de dañar, demuestran obviamente esto un poco control sobre los niños, ¿no? Pero también, ¿qué creen que ocurre? A través de la observación, si los niños, por ejemplo, ven mucha televisión, videos que son agresivos o que viven en un ambiente hostil, o que sus padres también tienden a ser violentos, pues ¿qué creen que suceda? Vygotsky lo dice y hay una reproducción de la conducta, de lo que ellos observan, lo imitan. Ujú. También sucede que hay niños que tienen mucho estrés, por ejemplo, cuando sus padres son violentos con ellos o cuando están sometidos por cualquier otra razón, por cualquier otra razón a estrés.
Ujú. Padres que son muy severos en cuanto a su disciplina tienden a generar niños que no sepan gestionar la agresión. Ujú. Pero también tiene que ver con padres que sean poco cálidos con ellos, como lo veíamos en los estilos de crianza, ¿no? Por ejemplo. Pero también se puede ver en cuestiones culturales, ¿vale? Lo que aquí puede llegar a ser algo completamente normal, que hasta ponen a competir a los niños, a los hermanos entre ellos, en otro país, pues puede ser como algo muy extraño, ¿no? O algo como, ¿qué están haciendo? Y finalmente vemos el miedo en los chicos, ¿sale? Eh, el miedo ya vimos que es una emoción totalmente normal. Ujú. Sin embargo, los niños también pueden generar temor por cosas que no sean reales, ¿sale? A veces puede ser por la creación de una fantasía. Muchas de las veces también puede llegar a suceder por la extensión de un recuerdo o de un sueño. Ujú. Y por eso a veces desarrollan el miedo a ir a la cama, la enuresis, ¿no? De la que ya hablábamos. Desarrollan el miedo por eh, algún, alguna pérdida, ¿no? De una persona que sea importante. Ajá. Y empiezan a desarrollar, repito, sean miedos fundados o sean miedos fantásticos. Ujú. Los niños empiezan a caer en mucho estrés cuando están siendo observados, ¿no? Por sus padres, por ejemplo, por maestros, ajá, y saben que los van a evaluar, les van a decir, pues lo hiciste bien, ¿no? Pero te faltó. O pues no, la verdad es que no lo hiciste muy bien, vuelve a hacerlo. Ujú. Entonces, los niños ya empiezan a sentir esta parte de la crítica externa hacia ellos. Empiezan a sentir también mucho miedo cuando no se sienten comprendidos, cuando sus padres también son poco afectivos con ellos, cuando no son recompensados por conductas esperadas, ujú, o por la disciplina que suele ser muy severa. ¿Va que va? Pues con esto terminaríamos. ¿Hay alguna duda, chicos? Yo sí tengo una. Sí. Bueno, me quedo en la duda de, por ejemplo, en los estilos de crianza, puede Ujú. que, por ejemplo, en el caso de los hermanos, que se aplique dos distintos con los hermanos o es el mismo para ambos. O, por ejemplo, puede darse el caso de que una mujer que haya tenido un hijo anterior cambie su estilo de crianza con otro hijo. Ujú. Sí, eso es posible. Muchas de las veces también los padres pueden llegar a ser demasiado severos con ellos mismos e incluso pueden decir, bueno, es que yo antes fui muy restrictivo, ¿no? Con mis hijos y vemos que a lo mejor utilizaron un estilo de crianza autoritario, ¿no? Y después se dieron cuenta por, no sé, información en los medios, por otros papás o quizá porque en un futuro se dieron cuenta que estos niños crecieron muy inseguros, crecieron con muchos miedos, ¿no? O que incluso esos hijos les verbalizaron, es que tú fuiste muy duro conmigo, ¿no? Y entonces, eso casi siempre pasa cuando hay mucho tiempo, este, de distancia entre un hijo y en otro. Ujú. Por ejemplo, tienen un hijo y 10 años después tienen otro hijo. Ajá. Entonces, se van dando cuenta y lo consideran errores que cometieron en el pasado y que ahora no los quieren volver a cometer. Ujú. Entonces, sí, realmente puede pasar con los propios hermanos. Les digo, es un poco más común que suceda con cuando tienen hijos con un espacio de tiempo muy grande. Ujú. O, por ejemplo, también cuando cambian de pareja. Suponiendo, no sé, tu papá se casó con tu mamá y a lo mejor te tuvieron a ti, ¿no? Y quizá fueron un poquito más severos contigo, a lo mejor fuiste el primero, ¿no? Y la disciplina estaba un poco más delimitada pues en esta convivencia familiar. Y quizá después tus papás se separaron, se divorciaron, y tu papá se casó con otra persona, y entonces pasó pues un tiempo y tienes otro hermano.
¿no? Un medio hermano. Y entonces el estilo de crianza también puede variar mucho, puede ser muy diferente por la influencia de otra persona. Ujú. En este caso, como cambia la mamá, eh, sobre todo las personas que están más involucradas en esta parte de la crianza son las madres, en su mayoría, no significa que siempre lo sea. Entonces, sí llega a haber una diferencia. Ujú. Entonces, puede haber una por influencia de otra persona, dos, por cambio de familia, por supuesto, tres, por el espacio de tiempo entre un hijo y otro, y creo que nada más. Ujú. Pero sí, sí llega a pasar. ¿Resolví tu duda? Sí, maestra, gracias. Ok. ¿Alguien más tiene otra duda? Si no hay ninguna otra duda, chicos, pues les dejo su tareita. Los que no han revisado la peli esta de pues de la pandilla y de el niño de pijamas de rayas, pues se la echan, ¿sale? Voy a buscar los links y en un ratito lo posteo, ¿vale? Ahí en Classroom. Nada más véanla, es lo único. ¿Va que va? Y pues nada, nos vemos el viernes, chicos. Descansen, que tengan bonito miércoles. Ya no me equivoqué, ya no dije lunes.